pesar de que se están haciendo esfuerzos, bueno, este tema va incrementando y los esfuerzos que se están haciendo parecen nulos para poder alcanzar la meta, que es bajar los índices de suicidio. Entonces, por tal razón, a nivel mundial, a través de esta Agenda 2030, se está considerando que debe de haber acciones importantes que deben de realizarse. De hecho, es que estamos por eso también muy agradecidos con el Teatro de la Paz, por abrirnos las puertas y este espacio, porque se suma a esta Agenda 2030 en esfuerzo por, a través de la cultura, generar, con esta bandera blanca, generar conciencia social del suicidio. Entonces, estos datos son muy importantes para que los consideremos, que se toque que se vea el porqué, el interés de estos movimientos y que poco a poco todos contribuyamos. El festival, como bien lo mencionan, tendrá actividades artísticas, pero también tendremos 2 conferencias que están justamente enfocadas a qué va a suceder con el tema, por ejemplo, de la inteligencia emocional, que es una de las herramientas que estamos ocupando dentro de este festival para que pueda el público tomarla como una herramienta para su bienestar personal. A través de la inteligencia emocional, lo que se busca es que las personas puedan manejar sus emociones, y a través de ese aprendizaje del manejo de emociones puedan generarse contextos positivos y felices de manera personal. Por ende, puedan también convivir con la sociedad con una mejor calidad de vida. Entonces, este tipo de herramientas, así como la cultura y la inteligencia emocional, se suman a este proyecto para generar un cambio y de impacto social. También tendremos una conferencia que tiene que ver justamente en cómo, en este caso, los malabares pueden estar impactando de manera positiva nuestra salud. Entonces, los invitamos a que también nos estén acompañando. Estas conferencias están programadas para el día viernes y sábado, entonces los estaremos esperando. Esto es en resumen lo que implica VidaFest y cómo es que en esta fusión de festivales estamos llevando una bandera sociocultural a nivel nacional, y agradecida por el espacio con ustedes. Muchísimas gracias. Como pueden darse cuenta, el tema es muy amplio, da para muchísimas cosas, y precisamente el interés de poder promover esto y hacerlo crecer hacia futuro. Les voy a comentar 2 anécdotas interesantes respecto al mismo tema, inherentes, una al teatro y otra que aprendí hace algunos meses en este tiempo de pandemia. Hace días vino Ari Telch y comentaba una anécdota que le sucedió aquí, presentando precisamente la vida de P.T. Barnum, en un musical muy famoso que produjo Manolo Fábregas para México y que estuvo estelarizado por Héctor Bonilla y Macaria. El teatro lleva meses trabajando en el rescate de su acervo histórico, de programas, de pósters, de fotografías. Estamos empezando a montar una exposición de todo ese acervo, y que cuando la gente venga al teatro no solamente goce con la belleza del edificio y su historia, que también estamos montando una exhibición de la historia del teatro, de su origen, de qué sucedía en el México y en el mundo, a través de los teatros de México, que la tenemos en otra de las salas. Y uno de los pósters es precisamente de Barnum, y recordaba que en una de las escenas había un número de cable, de equilibrista, en donde el protagonista, en este caso Héctor Bonilla, tenía que cruzar todo el escenario en un cable de acero de equilibrio. Y tenía que estar cantando y haciendo el acto de equilibrio. Entonces, pero para poder poner el cable había que tensarlo, y se ancló a uno de los muros del teatro con los camerinos, estaban a los lados, y no acabó resistiendo y se cayó el muro. Y yo fui testigo porque estuve cercana a esa compañía de alguna manera, y estábamos riendo de qué fue lo que ocurrió precisamente cuando se venció el muro y todo el mundo empezó a tratar de tensar el cable. Ya no fue posible llevar a cabo ese acto durante la obra. Y les recomiendo mucho ver una película. Entre las cosas que ya están en exhibición, ahí abajo está un póster autografiado de Marcel Marceau en una de sus visitas al teatro, que fueron 2. Ya está montado eso. Y se hizo una película de su vida, se llama Resistencia. Se llama así porque él perteneció a la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando era niño, cuando era joven. Y él usó
lo enseñó, el que lo introdujo al circo y a la pantomima, de usar la misma para preparar a niños judíos que pudieran ocultar su temor y su miedo cuando veían oficiales alemanes. Entonces él se puso a entrenar a niños a través del lenguaje circense, del arte circense, y en este caso de la pantomima, para poder fingir tranquilidad frente a los guardias alemanes. Hay varias escenas durante la película que son hermosísimas y que hablan de cómo algo tan sencillo y a veces poco valorado como pueden ser este tipo de actividades, y lo vemos en las calles, nos encontramos a mucha gente que se dedica a desarrollar diferentes formas de expresión en este sentido. No se les ha dado el lugar adecuado, habría que ayudarlos, apoyarlos, dignificar su trabajo, profesionalizarlos, mejorar las herramientas de trabajo para hacer mejor su trabajo, y esa es parte de la idea de apoyar un festival como este, rodeado de literatura, de cine, de fotografía, de actos circenses y sobre todo de algo que lleva al corazón y el alma de las personas. Es conocido ustedes también, por ejemplo, el personaje que se dedicaba con una sola nariz a hacer actos de clown con niños enfermos de cáncer. ¿Cómo se llama? Exactamente, que la hizo Robin Williams. Y empezamos a hacer un análisis de este entorno cultural y artístico, y uno descubre cómo el teatro, las artes escénicas, son parte inherente de nuestra vida. Estoy contento de poder apoyar, no de la manera que hubiéramos querido, porque la verdad estamos con muchas limitantes, y quiero hacer énfasis de que sí vamos a cuidar mucho los protocolos de sanidad. Es muy importante. Anoche que terminamos las transmisiones que hemos estado haciendo a través del teatro desde abril del año pasado, hicimos énfasis de eso, que antes que nada y que cualquier otra cosa está la salud y la protección de las personas. Eso siempre estará por delante. Entonces vamos a separar filas, sí va a estar limitado el cupo para tratar de cumplir con todos los requisitos. Puede haber niños, familias, entonces hay que cuidar al extremo esas cuestiones. Pero como siempre, estamos a sus órdenes para preguntas y para que puedan contestarlos cualquiera de los miembros que están aquí en el presidio. A sus órdenes. ¿En qué lugar quedarían los esquineros, los parajuegos y los malabaristas? ¿Perdón? ¿En qué lugar quedarían los esquineros, los parajuegos y los malabaristas? ¿Me permites, Paco? El circo, desde que nacieron las primeras expresiones de arte circense, los primeros registros se tienen desde las primeras sociedades ahí en el Mediterráneo en el 2000 a.C. Eran conocidos como circuladores. Eran personas que estaban en los primeros mercados haciendo exhibición de habilidades espectaculares, malabares, tragafuegos, recitadores de poesía, músicos, y expresaban estas habilidades a cambio de alguna remuneración económica, de una moneda. Eso es algo que ha trascendido con todas las sociedades. Entonces, algo que tiene el circo es que donde haya una persona haciendo una expresión de arte circense, siempre va a haber alguien que se detenga a observar y por ende a dar una moneda. Lo que hace falta aquí en México es lo que nosotros tuvimos la oportunidad de ir a una escuela para desarrollarnos como artistas. La tradición del circo tradicional se ha remitido a las familias y a una herencia de generación en generación. Al haber una escuela en México, las personas que no nacimos en el seno de una familia de circo tradicional, encontramos la forma de acceder con gente experta en la materia, como los maestros de los que ya les platiqué y del maestro que vamos a hablar, que nos dan todas estas herramientas para hacer un trabajo donde podamos elevar el virtuosismo de nuestro arte y poder acceder a no solamente a quedarnos en un show de calle, en un show de semáforo, que si bien es digno, ese talento trabajado puede llegar a los mejores circos del mundo y a los mejores espectáculos y a muchos lugares, como ha pasado con compañeros de nosotros y con nosotros mismos que hemos tenido el acceso a una educación de circo. Entonces, pues son personas que tienen un trabajo como cualquier otro,
que el país permite ese tipo de expresiones, porque países como, por decir, Estados Unidos no permite que haya gente en los semáforos, eso no se puede, ¿no? Pero en Latinoamérica sí se permite, entonces pues son personas que tienen acceso a una forma de ganarse la vida, pero es gente que también con la guía adecuada pudiera hacer que su talento trascienda. Entonces son parte de las manifestaciones y expresiones que existen en Latinoamérica del arte circense. Sin embargo, los tragafuego lo que hacen va en detrimento de su salud. Eso, ¿Quién los cuida? eso va, ¿Cómo se protegen? eso va de la mano con hay varios factores. La primera, que a lo mejor es la forma en que la persona puede tener una remuneración económica muchísimo mejor que un empleo formal, por así decirlo. Entonces son personas que prefieren escupir fuego 1 o 2 horas al día a trabajar 8 horas en algún lugar, porque eso es una realidad. A veces por la imagen que proyectan uno diría, son personas que ganan poco, que no tienen nada que hacer en la vida, pero si ustedes supieran la remuneración económica que conlleva eso a veces resulta un poco difícil cambiar eso. Y va de la mano a lo mejor a veces con la ignorancia, ¿no? A veces uno no se pone a pensar, y eso también se toca en las escuelas, ¿no? ¿Qué disciplina vas a ejercer y qué impacto va a tener en tu físico, y si es saludable o no realizarla y cuánto tiempo la puedes realizar? Entonces vuelvo a lo mismo, todo recae en la falta de información y de educación al respecto que implica el desarrollo de las artes y las ciencias circenses. De hecho, tu pregunta me recordó una escena muy cruda de una película, de una obra de teatro de Julio Castillo hace muchísimos años, que se llama De la calle. El término del primer acto era precisamente uno de los muchachos que era tragafuego, lo hacía Roberto Sosa, hijo, y al momento se tuvo que entrenar para eso. Incluso el líquido que usaban, que usan regularmente los que trabajan en las esquinas, y se prendía fuego todo el cuerpo. No solamente está en riesgo, la salud, está en riesgo su vida. El aire cambia, generalmente ellos lanzan a favor de la corriente del aire para que no se les venga el fuego a la cara. Y ha habido muchos accidentes precisamente por un cambio de viento o por una situación. Los actos circenses, que parecen tan sencillos, son complicados. Ha habido la muerte de muchos. Recuerdo también ahora la muerte de un extraordinario payaso mexicano que estaba en Circo Unión, Chuchín, que se volvió famoso a nivel internacional. Hizo un acto de cable en el estadio de CU durante un espectáculo internacional, subiendo el cable desde la cancha hasta el alumbrado del estadio de CU. Y a raíz de la fama mundial que adquirió, se lo llevaron a trabajar, y en Sudáfrica él hacía un acto a 22 saltos de altura en el cable y no se quiso someter al cable de vida y tuvo un accidente, se resbaló y perdió la vida. Sí se requiere dignificar, profesionalizar y, como dicen ellos, obtener una buena información. Hablamos de una escuela de circo, eso ya es más complejo porque se requiere pues toda una infraestructura, toda una metodología de enseñanza y maestros que sepan, y los hay en México, hay muy buenos maestros que generalmente, como lo dijimos hace rato, los jóvenes aprenden en los mismos circos desde niños. Me ha tocado, y te lo digo por conocimiento de causa, me ha tocado ver cómo niños pequeños de 4 o 5 años están haciendo actos por ejemplo, de elasticidad o de malabarismo con una habilidad impresionante. Ahora lo vemos en las esquinas, una manera de ganarse la vida. Generalmente los trabajadores no son gente de circo, la mayoría, sino son gente con necesidades económicas y que encuentran una salud a su necesidad con eso. Lo que buscamos es divertir, sí, entretener, pero crear conciencia y desarrollar una cultura en un lugar como es el teatro acerca de toda esta cuestión de arte circense. Es un tema, como lo dijimos, muy interesante, que da para mucho, y creo que es muy rico en diferentes aspectos el tratarlo, ¿no?
Sí. Me gustaría complementar más lo que mencionaba Paco y lo que mencionaban los compañeros. En el aspecto del cuidado del artista circense, en este caso mencionaban a los tragafuegos. Yo creo que todos los actos o todos los partícipes del circo tienen un riesgo, inclusive hasta el payaso, que a veces pareciera que no tiene mucho riesgo. Todos estamos expuestos a lesiones, a este tipo de situaciones por malos movimientos, por tener pues una seguridad tal vez no tan óptima, y sobre todo pues la gente que se dedica en calle a hacerlo, que también no son las condiciones más óptimas para hacerlo. Por parte de Serendipia Espectáculos hemos intentado hacer la labor de acercarnos a estas personas para ayudarlos a profesionalizar, ya que justamente no nos queda cerca pues una escuela, como en el caso de Puebla, y hemos intentado hacerlo con algunos de los artistas callejeros, de echarles la mano en el tema de la profesionalización artística circense. Obviamente, y como lo mencionábamos hace rato, hay quien pues se dice, ok, me gustaría saber, por ejemplo, lo que mencionaba ahorita Paco, ¿no? Además de gasolina, ¿qué otra cosa puede escupir? Porque obviamente sabemos que la gasolina pues es algo que va a dañar tanto físicamente como inclusive ecológicamente, ¿no? Tiene un impacto en las dos vertientes. Así que, pues bueno, gracias a ustedes, también esperemos que alguien por ahí nos lea o nos vea y que sepan los artistas circenses de la calle que se pueden acercar a Serendipia Espectáculos para pues llevar su acto o sus actos a un nivel un poquito más profesional, tomando en cuenta justamente todas estas medidas de seguridad. ¿Cómo ha incidido la supresión de animales salvajes en el ambiente circense? Bueno, ese es un tema del cual nosotros no estamos muy involucrados directamente debido a que no trabajamos con ese formato, ya que nacemos como compañías independientes fuera de una educación en la doma de animales y de una estructura para aquello. Hubo un impacto claro porque, vuelvo a lo mismo, algunas empresas de circo se acomodaron a fórmulas comerciales de payasos, el personaje de moda y los animales. Y se dejó por lo menos, no todas, algunos circos no le prestaron la importancia a desarrollar otras formas artísticas y presentar otras disciplinas donde el protagonista fuera el artista y no el animal. Entonces, al hacer esta matanza, porque eso fue una matanza lo que hicieron, de animales, muchos circos dependían de los animales y lamentablemente de 500 circos que había en México, desaparecieron el 80%, porque perdieron patrimonio, no tuvieron manera de sostener los circos. Y digo matanza porque cuando se aprueba esta ley sin fundamento, los animales no se llevaron a reservas, no se llevaron a lugares, no hubo un subsidio que dijera vamos a dar comida, espacio para los animales, no. ¿Qué hicieron las personas de los circos? Empezar a ver dónde podían a regalar sus animales y en el peor de los casos tomar la decisión, o duermo a mi animal o que se muera de hambre. Entonces realmente eso de ecológico no tuvo nada. Yo no me siento con el conocimiento y los argumentos para decir está bien o no que haya animales en los circos. Yo trabajé en algunos donde me tocó ver que, por lo menos a mis conocimientos, ver que los animales no sufrieran maltrato y tuvieran condiciones adecuadas. Y de hecho se dio el ejemplo en el circo que mencionaba Paco, que fue el espectáculo más grande del mundo, el Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus. Tuvo una demanda por PETA como de $250 millones por acusaciones que PETA y la WWF le hacían a Ringling. Y lamentablemente la mayoría pues eran difamaciones. Cuando Ringling comprueba que eran falsas dichas acusaciones, PETA pierde la demanda y PETA le tenía que pagar a Ringling esos $250 millones, a lo que Ringling dijo: no te voy a cobrar, simplemente no te quiero ver afuera de mis espectáculos. Porque lamentablemente a veces ese tipo de movimientos ecológicos tienen un doble fondo político y pierden su objetividad, que se alejan de, en este caso, lo importante que es el cuidado y la conservación de las especies. Entonces, al quitar los animales nos obliga al panorama circense a seguirnos fortaleciendo en evolucionar en las formas artísticas y estéticas para donde las propuestas pues sigan siendo vigentes
y tener otro tipo de propuestas como las que mencionó Paco, que hemos visto en los espectáculos Circo Eloa, Circo du Soleil, lo que hizo la Unión Soviética en su tiempo. Entonces eso, seguir actualizando el arte circense, homogeneando las diferentes disciplinas artísticas como la danza, como el teatro, como el canto, la misma aplicación de las tecnologías, y seguirle poder al nivel en el que estemos, ya sea en superempresas o en espectáculos de pequeño o mediano formato, que sea un producto en el que la gente se divierta. Está tan inmersa la cultura circense en el público de México que eso le permitió la supervivencia a mucha gente de la televisión. Todos los personajes del Chavo del Ocho estuvieron en un circo. El que empezó fue Cepillín. Empezó con esa aventura y explotó su imagen televisiva durante muchos años en un circo. Empezó en Monterrey y se desarrolló por muchos lados. Pero lo hizo Capulina, lo hizo Don Ramón, lo hizo La Chilindrina, lo hizo el profesor Girafales. O sea, verdaderamente aprovecharon la popularidad y el arraigo de toda la gente hacia los circos para poder sostener su carrera durante muchísimos años. Yo recuerdo mucho a Don Ramón, que estuvo aquí, no en el Campo Atlas, que era el lugar tradicional donde llegaban los circos en San Luis durante muchas décadas. Una época que se ponía ya por los cinemas Nova, ¿se acuerdan? En Muñoz, ahí se llegaron a poner los circos, y después acá en la carretera, acá por el Estadio Lastras, por ahí fue donde acabaron colocándose, aunque ahora ya andan en varios lados. Yo le tengo mucho cariño a esta cultura circense, fui parte de ella desde niño, y ahora sigo disfrutando cuando voy a la Ciudad de México, en la calle de Madero y en muchos lugares específicos. Es verdaderamente impresionante la capacidad que tiene mucha gente que desarrolla el circo ambulante. Ojalá en el futuro este tipo de encuentros, como lo dijimos, puedan servir para dignificar, para mejorar, para profesionalizar y para cuidar a los artistas que se dedican a esto. Ojalá también que esto en el futuro pudiera crecer y fuera un punto de referencia para información, para intercambio, para crecer y para que la gente disfrute, como lo ha hecho toda la vida, de este tipo de espectáculos. Si quieren, no sé si quieren tomar un pequeño refrigerio o algo antes de la presentación del libro, o seguimos con alguna pregunta, si es que quieren, con todo gusto. Como ustedes quieran. ¿No hay más preguntas? Bueno, aquí vamos a estar. Bueno, si no hay más preguntas, igual vamos a estar aquí, pero sí nos gustaría reiterar que todos los eventos son completamente gratis y que necesitamos que todos sigamos cubriendo las medidas de seguridad, así que para poder entrar a las instalaciones y a los eventos necesitamos seguir con nuestro cubrebocas y obviamente estar siguiendo todos los protocolos de sanidad. Así que muchísimas gracias y nos tomamos aquí en un break de 5 minutos y regresamos. Gracias. Gracias.